Y sin más, bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a leer una síntesis curricular de nuestro ponente el día de hoy, a quienes agradecemos profundamente que nos acompañe y que esté otorgando su tiempo y su espacio. El doctor Arturo Enriquecito Oropiña ostenta doble doctorado honoris causa nacional e internacional por el claustro doctoral Global en México y por la American International School of Law, con sede en San Diego, California. Doctorante en Derecho Fiscal, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, licenciado en Derecho, licenciado en Contaduría y licenciado en Música por concluir, así como profesor de posgrado de diversas universidades y profesor de finalismo universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por casi 20 años. Es pionero formador de especialistas fiscalistas en el estado de Puebla, ex síndico de oficio del contribuyente y desde hace más de 30 años es socio fundador de la firma Cid Oropiña y Asociados, dedicada a la consultoría contable fiscal, auditoría de cuenta pública y privada y compliance defensa jurídica de contribuyentes. Es dictaminador de la Auditoría Fiscal Federal y Auditoría Superior del Estado de Puebla, ex socio de la Fundación Rotary International, consultor de migrantes y MyFines en Miami, Nueva York, Los Ángeles, California, Barcelona y Dubái. Es coautor de 2 libros en materia tributaria y autor de 3 discos artísticos. Es delegado federal de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en México y Iberoamérica. Director del programa radio y por televisión online Núcleo del Saber, de Comunicación Ciudadana y Servicio Social a la Comunidad. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Laboral, miembro del Supremo Consejo de la Sociedad Mexicana de Grandes Defensores de la Patria, en grado de Gran Defensor del Contribuyente. Protocolo de investidura en la Universidad Nacional Autónoma de México como miembro de la Legión de Honor Nacional de México y reside en Atenas por la editorial de la Revista Mexicana de Estrategias, que desde el 2004 lo tiene nombrado como uno de los fiscalistas más importantes de México. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio y les pedimos nuevamente que puedan mantener sus micrófonos apagados para poder, ahora sí que permitir dar la exposición del doctor Arturo Oropiña. Bienvenido, doctor, y en este momento voy a cederle la palabra y los micrófonos, doctor. Adelante y bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buena tarde, noche para todos ustedes. Con la oportunidad que nos da la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México, que preside el maestro Jorge Verdaleda, agradeciendo y a la directiva la oportunidad de poder tener esta charla del derecho fiscal constitucional o la constitucionalidad de la fiscalización también. Y vaya, justamente es un privilegio estar en una comunidad de expertos fiscales. No terminaría yo de saludar a cada uno de ustedes de manera personal y realmente a muchos, justamente, ¿verdad? No hay nada que enseñarles, ¿verdad? Y justamente este granito de arena, en esta perspectiva incluso personal de su servidor en estos años como fiscalista y que los aportamos con el ánimo de justamente retroalimentar nuestros conocimientos. Eh, Sin duda que es un tema muy trascendental, importante en esta época que estamos viviendo y porque recibimos a cada momento noticia, recibimos a cada momento de propuestas de las autoridades respecto de dispositivos fiscales y llama la atención, ¿verdad? Que hay destellos de justicia fiscal, no nos podemos negar a ello, incluso en el ámbito no jurisdiccional, y me voy a enfocar concretamente al artículo primero constitucional, concretamente a lo que es el principio pro homine, pro persona, en nuestra experiencia, en nuestra perspectiva muy humilde, ¿verdad?, de acercarnos al conocimiento en cuanto que el derecho humano, la constitucionalidad,
¿verdad? Vinculada con la tributación. Eh, Entiendo que tienen audio y video de su servidor y que diseñamos esta charla compartiendo material, pero básicamente lo que ocupamos pues es la Constitución, e incluso podríamos referenciarla, mostrarla acá, pero se ha preparado un material por parte de la barra y otro adicional por parte de su servidor respecto de tópicos que tienen que ver justamente con la constitucionalidad. Sabemos que no solamente en el dispositivo constitucional nosotros podemos encontrar derechos fundamentales, derechos humanos, sino que están diseminados junto como lo contemplan y lo hacen saber algunos colegas en los demás dispositivos legales. Y conocemos ¿verdad? En la causa de pedir en las promociones correspondientes jurídicas, pasamos a la construcción de la violación constitucional partiendo de la ilegalidad en ese trance justamente, ¿verdad? Y ahora con la oportunidad de enlazar otra cadena más a la inconvencionalidad. De tal suerte que de entrada me hubiera enfocado netamente directamente a lo que es la Constitución, dispositivos constitucionales, pero no podemos desvincular del derecho supranacional, no podemos desvincular del derecho comparado, no lo podemos desvincular del derecho de la jurisprudencia, ¿verdad? Del pronunciamiento del Poder Judicial. Está íntimamente ligado, de tal suerte que, bueno, abordaremos en este collage de inconstitucionalidad y constitucionalidad cada una de las líneas. Concretamente, por ahí, si me pueden auxiliar con el tema del audio de los micrófonos, porque ahí me distraigo un poquitito, no sé si me están preguntando, si hay un ánimo de ello. Preferiría que, bueno, de antemano en mis conferencias les digo que pueden interrumpir a la hora que quieran, que no se queden con la duda, que abran micrófono y que me pregunten, o que retroalimenten o que aporten, pero pudiera ser también la opción idónea que al final se diseñe, vamos a considerar unos minutos para al final una sesión de preguntas y respuestas y más que otra cosa de retroalimentación, de aportación, de exposición de experiencias al respecto. Sí, por favor, maestro, perdón, doctor. Maestra Ana Lilia, ¿sería tan amable de silenciarnos su micrófono, por favor? Maestra Ana Lilia. Ahí está. Nosotros podemos, si los demás nos apoyan silenciando por favor su micrófono. Y sí, vamos a poner sus preguntas, por favor, y al final ya se las pasamos al doctor para que les dé contestación. Muchas gracias y disculpe, doctor, adelante. Muy bien, muy bien. Pues ahí estamos con algunos detalles, algunos ruiditos, pero eso no nos inhibe, ¿verdad? Para que nos centremos en lo que nos ocupa, Nos acabamos de enterar de una propuesta para, en el sentido de no derivar efectos generales para las sentencias, ¿no? En una flagrante violación a la progresión de los derechos humanos, ¿verdad? Y de la progresión también de los derechos constitucionales y fundamentales justamente en la protección de estos. Es grave lo que está sucediendo a nuestro entender, porque en lugar de ser progresivos, ¿verdad? De subir al siguiente nivel, justamente en lo que es la protección del derecho humano, concretamente a que
pues si lo que más quisiéramos es que efectivamente se dieran efectos generales a dispositivos que ya no se mantengan en las leyes, en los dispositivos legales, no obstante que existan declaraciones de declaratoria de inconstitucionalidad o justamente se hayan declarado inconstitucionales, permanezcan estos dispositivos en las leyes, ¿verdad? De tal suerte que en lugar de avanzar en relación a efectos generales de sentencias, pues nuevamente estamos yendo hacia atrás para la propuesta que tiene el Estado de que se le dé efectos particulares, ¿verdad? Efectos particulares a las sentencias. Nos ocupa observar que incluso la propia Prodecon difundió una noticia importante que es de todos conocida sin duda, que es que en la vía no jurisdiccional, a través de la desconcentrada jurídica, se resuelve un asunto que tiene que, de una petición, de una acción peticionaria, de una petición de reducción de multas, y que de acuerdo a la tabla de esta reducción de multas le correspondía un 50, un 60%, pero le resuelve por escrito que se le ha otorgado la reducción del 100%, ¿verdad? Del 100% en virtud del principio pro homine, en virtud del artículo primero constitucional. Es un tópico que supongo que conocemos ya, que conocen ustedes, pero que es muy importante, es muy importante. Antes se decía, si ustedes recuerdan, ¿cuándo se cae un crédito fiscal por derecho humano? ¿Verdad? Era la pregunta. ¿Cuándo has visto tú incluso en las conferencias? Oiga usted, ¿y usted qué ha echado abajo un crédito fiscal por argumentando la violación de un derecho humano? Y se acuerdan que cuando promovíamos recursos de revocación en la faceta de contadores, ¿verdad? Y invocábamos el 16 constitucional, por ejemplo, en los años 90, recordábamos que impugnando la firma autógrafa, ¿qué nos decía en aquel tiempo la jurídica de ingresos? ¿Qué nos contestaba? Pues que no era un tribunal constitucional y que no iba a entrar al estudio de ello. Y actualmente entran al estudio de ello y conceden por pro homine. Claro, no estaba la reforma porque se dio en 2011. Es tan solo una muestra de lo nuevo que estamos viviendo, de unas de cal por otras de arena. Destellos de justicia fiscal, actualmente al pronunciarse, la desconcentrada jurídica, que por pro homine se le otorga el beneficio más amplio. Y no solamente por la vía peticionaria, sino también, seguramente es de ustedes sabido, que por la vía jurisdiccional, en las sentencias que hemos conocido y que sean como toneladas y toneladas de información y que se han difundido, ¿correcto? Estamos ante lo que le llamamos el neoconstitucionalismo, ¿verdad? El derecho dúctil, que para nosotros es nuevo. Justamente vemos los casos en el material con lo que nos apoyó la barra, el material de la barra, de estos pleitos en el derecho supranacional, eh, que están relacionados con el ámbito fiscal, el caso Cantos Argentina, Buen Día Perú, y vamos observando y vamos comparando justamente cómo va evolucionando esto, porque la modificación del 2011 a la Constitución se derivó de una presión internacional, justamente, ¿verdad? El caso Radilla Pacheco. Entonces voy a mostrar acá, para efecto de recordar, ese acuerdo por parte de la autoridad fiscal en el que por pro homine, sin necesidad de litigio, se entiende que es una acción peticionaria, concedió el beneficio más amplio. Y así esperamos
justamente en la no jurisdiccional y jurisdiccional recibir el beneficio más amplio. Y no solamente eso, sino la inaplicación de dispositivos violatorios del derecho humano, del cual el contribuyente es titular de ello. Y no solamente observando la protección judicial, la tutela, la protección judicial, sino también la tutela a los derechos fundamentales, la vida, justamente, ¿verdad? A la libertad, el trabajo, sería por las dos, justamente por las dos vertientes, lo que es en relación a lo que hemos percibido de estos casos a nivel internacional. De tal suerte que creo que en buena perspectiva, que una de cal por otras de arena, en el sentido de que vamos avanzando en relación a que hay destellos de justicia fiscal. La inconstitucionalidad de cancelar comprobantes fiscales solo en el ejercicio nos da una bandera, nos arroja una bandera roja ahí, o bueno, sería una bandera blanca. La inconstitucionalidad de la sanción al contador público certificado por no advertir de presuntos delitos nos da una bandera blanca también, una bandera roja, ¿verdad? Observamos en otras disposiciones en las que no necesita un verificador de comprobantes fiscales identificarse primero. Otra bandera en relación a las negativas de devoluciones de impuestos, otra bandera roja, ¿verdad? Las negativas de devoluciones de impuestos porque, y todavía, ¿verdad? Porque el retenedor no ha enterado y no ha presentado declaraciones, no ha enterado de los retenidos, o está no localizado, de tal suerte que en esta de cal y de arena, podemos decir, van las resoluciones de las autoridades, eh, nos vamos nosotros caminando en este umbral de la justicia fiscal. Las partes que nos llama la atención es que justamente se tengan elementos del tributo o bien eh, se determinen gravámenes en una sentencia o elementos del tributo para constituir gravámenes y no en una ley. Es justamente lo que podemos advertir en el caso Ecuador, justamente, ¿no? Con esta, con esta caso que se llevó a la Corte Interamericana, el caso Suárez Rosero contra Ecuador, ¿verdad? En el que precisamente podemos advertir que estaríamos nosotros adoptando mecanismos de defensa que se invocaron y se hicieron en el derecho supranacional. Vamos a compartir el material para tales efectos. Vamos a ver cómo hacemos aquí. A ver si, a ver si es este el. Me hacen favor de decirme si tienen a la vista la presentación. A ver si accioné bien la presentación. Sí, está a la vista. Muy bien. Bueno, pues vamos a tratar de ampliarlo. Aquí está, lo mejor que se pueda. Y es parte del material que nos proporciona la barra para efectos de abarcar el propósito, los objetivos generales y específicos de nuestra exposición, de los cuales ustedes ya conocen, y que básicamente sería en materia de repaso, considero yo. Vamos a, vamos a colocarlo así.
Y fuera de los que son los conceptos específicos y generales y específicos, vamos a, a explicar, ¿verdad? Lo que, de manera resumida, lo que ya está en estas diapositivas justamente. En cuanto que no podemos soslayar ni podemos dejar atrás el derecho humano, justamente en virtud de que las autoridades, perdón, los contribuyentes, ¿verdad? Pues como personas físicas y morales también ostentan derechos humanos y concretamente los dispositivos del Pacto San José, ¿verdad? La Comisión Americana de los Derechos Humanos contemplan sus numerales 25 y octavo, la tutela justamente de la protección judicial, el acceso a los medios de defensa, el recurso de revocación, el juicio de nulidad, pero no obstante podemos advertir que, eh, también que están protegidos los derechos fundamentales de estos contribuyentes en relación, ¿verdad?, al respeto y protección de sus derechos, como es el derecho a la vida, a la, a la libertad, al trabajo, de tal suerte que justamente la comunidad europea, concretamente España, nos puede decir que va en avanzada en relación a las a la pretensión de hacer valer estos derechos humanos de los contribuyentes. Concretamente, ya hice dos estudios de ello. Eh, si en materia jurídica, si recordamos, por ejemplo, el fraude a la ley, ¿verdad? Por supuesto que estaremos advirtiendo de que Europa pues, ha realizado un avance considerable. Aquí en este texto explica que aquí existe una influencia mutua del derecho de la Unión Europea y el sistema europeo de los derechos humanos, así como la propia realidad supranacional de mutua influencia entre el derecho de la Unión Europea y el nacional con los países miembros. Y destacan los temas como la no discriminación y los derechos de contenido procesal. Además, es decir, justamente en cuanto a la protección judicial, es decir, por la vía jurisdiccional, pero también en relación a la no discriminación en cuanto a derechos fundamentales. ¿Verdad? Justamente como el derecho de la propiedad. ¿Qué quieres? ¿Me pretendes cobrar un impuesto? Estás afectando, pues, mi propiedad. De tal suerte que vamos avanzando. En el caso planteado, ¿verdad? El caso Cantos Argentina, básicamente es lo que si nosotros recordamos, estaríamos hablando en lo que podemos rescatar justamente que eh, tutela te pretende, ¿verdad?, hacer valer la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, la protección judicial, los recursos sencillos, rápidos y la no obstrucción del el acceso a la justicia. Básicamente en eso podríamos resumir, de tal suerte que para efectos el caso, seguiríamos en el otro caso referente a Acevedo Buendía contra Perú. Ahí se pronuncia y se persigue, ¿verdad?, los derechos fundamentales y los demás atributos, y en el caso que nos ocupa, ¿verdad? En el caso que estamos examinando, el caso Acevedo Buendía y otros, referente, ¿verdad?, a que lo que se reclama por las víctimas es la nivelación de pensiones con la remuneración del titular de esa actividad, pero concretamente refiere al derecho de propiedad de los reclamantes, la libertad, la integridad personal, el trabajo, en contra del abuso del sistema tributario. Y en el caso justamente de Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña contra Bolivia, lo rescatable, ¿verdad? O lo que podemos nosotros mencionar importante es justamente también que va en relación a, eh, a solicitud de medidas provisionales en el marco del procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencias dictadas. Bueno, aquí indica justamente
los datos referentes a las sentencias dictadas, así como los artículos invocados, y refiere concretamente a que, las amenazas sufridas por parte de las autoridades, omisiones, obstrucciones y en perjuicio de esta familia, la familia Ibsen, de tal suerte que refiere precisamente a estas violaciones. Si nosotros recordamos, ¿verdad? Los principios rectores de los derechos fundamentales de los contribuyentes, pues básicamente podemos nosotros referir esta lámina que refiere a aquellas libertades, facultades e instituciones relativas a principios primarios reconocidos como elementos básicos de la dignidad humana. Así tenemos los derechos fundamentales, que son exigencia primaria, con pretensión y legitimidad, y que por su importancia deben ser protegidos con especial ahínco por el Estado, en estricto apego, sea o no reconocidos por el Estado, por la legislación doméstica e incluso supranacional, ¿verdad? Procede la exigencia y pretender hacer valer precisamente el derecho a la dignidad, el trabajo y todas las, los derechos inherentes, fundamentales de las personas y en este caso de los contribuyentes. De tal suerte que, bueno, tradicionalmente hablamos del 31 fracción cuarta, proporcionalidad, equidad, legalidad, destino de gasto para algunos, y bueno, el desarrollo de cada uno de ellos y los contenidos, pues ya es de todo sabido, ¿verdad? En cuanto a la proporcionalidad, en el cual podemos observar también lo que se le llama el mínimo vital en relación a que las actuaciones de las autoridades fiscales, pues no deben transgredir y afectar en ese sentido a los contribuyentes que los dejen en una situación de pobreza, ¿verdad? Y no debe ser abusiva. Tan es así que, bueno, justamente el 22 constitucional refiere a la prohibición de los palos, azotes, la multa excesiva, pero concretamente la proporcional refiere a la capacidad económica, como bien lo sabemos, del contribuyente, la capacidad económica de tal suerte que se diseñan tarifas, ¿verdad? Graduales y demás en cuanto a lo que son las infracciones y las sanciones de forma proporcional y en rangos determinados o graduaciones. Equidad tributaria, pues justamente como ustedes saben, pues refiere a el tratar igual a los iguales y por parte de la autoridad y en forma desigual a los desiguales. Y aquí una situación muy importante en cuanto a la legalidad, ¿verdad? Que lo sabemos y lo advertimos la Constitución lo refiere, así como la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y el Código Fiscal de la Federación, e incluso en su artículo primero, en el que solo mediante ley, ojo, 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 solo mediante ley, no mediante sentencias, no mediante decretos, no exhortos, avisos, memorándums, no misceláneas fiscales y ahora avance hacia estándares, índices, publicaciones en el portal del SAT. ¿Qué más viene ahí? Justamente ahora con todo lo que se desarrolló de los requisitos de los FDIs, la carta aporte y el REPSE, que habría que atenerse a una ficha de cumplimiento. Ahora, en lugar de atendernos a una jurisprudencia, es atendernos a una ficha de cumplimiento y que muchas veces va más allá de la ley superior en estricto apego. Pero si ofrece la protección más amplia a ese dispositivo, aunque sea de rango inferior, ¿verdad? Tenemos derecho a ello. Incluso, bueno, para efecto de estas misceláneas llamadas versiones anticipadas, que tienen el temor de que si las pueden adoptar, aunque no hayan sido publicadas en Diario Oficial de la Federación, por supuesto que sí, se pueden adoptar, ¿verdad? Por supuesto que sí, en estricto apego, si marca un procedimiento que sea
que habría que atender un procedimiento más, pues hasta que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y aunque sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero si trastoca elementos del tributo, objeto, sujeto, base, tasa, tarifa, no estaríamos obligados a tenernos a ello. Ojo, si refiere a la protección más amplia, no importa un dispositivo de menor jerarquía, rompiendo sí la primacía o supremacía de las leyes en materia fiscal, y las conocemos. Código fiscal, perdón, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en paralelo a los estados internacionales, abajito de ello, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que hemos soslayado en la generalidad, y luego abajito las leyes principales, renta, IVA y es por decirlo, sus reglamentos, y en caso, ¿verdad?, de que tengan defectos estas leyes. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito saber que si soy sujeto del impuesto, mi actividad es objeto del impuesto, a qué tasa voy a contribuir, cómo determino el impuesto, me voy a remitir a la ley principal, nada tengo que hacer al Código Fiscal de la Federación, nada tengo que hacer a una ficha de cumplimiento, porque no tiene defectos. Pero si remite, se establece una cadena jurídica, renta remite a Código Fiscal de la Federación, en ese sentido, y en esa cadena jurídica tendríamos que remitirnos a Código Fiscal de la Federación, y esta a su vez, como bien lo sabemos, remite a reglas de carácter general o cláusulas habilitantes. Justamente en esa cadena jurídica sí, pero si en esa cadena jurídica, repito, hablando del derecho humano, del derecho fundamental, ¿verdad? Nos da la protección más amplia, así sea el último dispositivo en cadena jurídica, nos podemos nosotros a sujetar a ello, ¿correcto? De tal suerte que con estos principios condicionales tradicionales, proporcionalidad, equidad, legalidad, destino de gasto, justamente en cuanto a destino de gasto, a lo cual ustedes recordarán, creo que en alguna ocasión el Seguro Social fue dueño de un equipo de fútbol, ¿no? Y que incluso hizo pagos a extranjeros, jugadores extranjeros, nótese, o bien la llegada del Papa, de la Lama, o otras actividades en las cuales no entran del gasto público, pudieran no entrar dentro del gasto público. Es muy importante estar muy afinados con ellos, y se han presentado juicios de garantía, se han presentado promociones precisamente con esa causa de pedir, con esos conceptos de violación en su caso, ¿verdad? En relación a que no hay destino de gasto, no es para la colectividad, no está autorizado el Estado a hacer esas erogaciones. De tal suerte que un tema muy importante precisamente referente al artículo primero constitucional, número uno, por supuesto, el tema el principio pro homine, ¿verdad? Pro persona, que ya distinguimos su aplicación, ¿verdad? Que refiere el beneficio más amplio, ¿verdad? En cuanto tenga duda la autoridad de aplicación, de dispositivos que ofrezcan protección más amplia, deberá aplicarlos. En cuanto a los derechos fundamentales, concretamente de derechos humanos, que también están referidos y que aplican a los contribuyentes, pues la indivisibilidad, interdependencia, progresividad. Y ahora justamente de lo que platicamos de la propuesta del Estado mexicano para la eliminación de las sentencias sin efectos generales, que sean efectos particulares, pues estamos hablando de un atentado al principio de progresividad. No podemos ir hacia atrás en las dos vertientes, que debe ser hacia adelante, ¿verdad? Y si es hacia atrás, no operaría su aplicación. De tal suerte, creo que hay ignorancia por parte del Estado, o habría que examinar la exposición de motivos por el cual pretende retrotraer los derechos fundamentales y, por supuesto, de derecho humano, ¿verdad? El derecho humano de los contribuyentes. Ojo, ojo precisamente con ello, y advertimos que es la universalidad. En la universalidad precisamente es en la que me apoyo para decir que, independientemente, porque coloquialmente decimos que la protección de los derechos humanos y por ende del contribuyente, que estén reconocidos. No, es que no se, no, yo no, no se requeriría estar reconocidos en una apreciación personal. Se deben hacer valer, se deben invocar en una causa de pedir, ¿correcto? Universalidad de estos derechos.
Y, por supuesto, interdependencia, indivisibilidad, pues que están conectados los derechos con derechos sociales, económicos, culturales, políticos. No puedes quitarme un derecho y no puedes afectarme en un derecho o concederme en un derecho afectando otro derecho. Están interdependientes. Y por supuesto hablamos de la progresividad en ese sentido. Debemos ir hacia una sociedad mejorada, a subir el nivel, a ampliar la protección, el catálogo de protección. Y estoy hablando justamente de que, pues ahí están los casos. Las defensas contra las RIF, ¿a dónde vamos? ¿Para atrás o hacia adelante? Contra los recicos, justamente, está pretendiendo aplicar que me vaya a tributar a 1 de enero y que meta complementaria sea gravoso o oneroso en contra de la Ley Federal de los Contribuyentes y en contra de la Constitución misma, en la no progresividad y además inseguridad jurídica por el 16 constitucional, justamente. ¿En virtud de qué? De que me estás aplicando una regla que no es un dispositivo legal. La ley de renta no dice que me vaya yo a enero y que presente complementarias porque no presenté declaración al 2 de octubre. Ojo, en estricto apego todos en una mayoría se desfasa de la Constitución. Es que hemos olvidado que tributamos, sí, conforme a leyes, pero que no pueden rebasar la constitucionalidad y que justamente no pueden ir más allá de la convencionalidad. Entonces, justamente podemos identificar en las leyes, que es la lámina siguiente, de segunda parte, en la que vamos nosotros observando cómo se construye la inconstitucionalidad a través de la ilegalidad y la inconvencionalidad, porque hay interdependencia, ¿correcto? En la formulación del juicio de garantías del amparo, colocamos precisamente las leyes violentadas y generalmente 14 constitucional, 16 constitucional, seguridad jurídica. En las multillas esas, en todas las multas, falta de qué? Fundamentación, de motivación, derecho de audiencia, no me concedes las, eh, las ampliaciones de defensa en los recursos y en las nulidades. Acusamos a los magistrados de las salas, ¿correcto? Configurando una violación constitucional. Y luego el tránsito de la violación constitucional del derecho humano está ligado totalmente. Pasar de una ilegalidad a una inconstitucionalidad, a una inconvencionalidad, violación del derecho humano. Todo el instrumento que tenemos de defensa supranacional. Estamos justamente haciendo la reflexión, el análisis, ¿verdad? Y el artículo primero constitucional, importantísimo, de tal suerte que podemos apuntar tal como rezan estos párrafos. Esto es, el artículo primero de la Constitución reconoce la necesidad de interacción entre los derechos para alcanzar su máxima protección, ¿correcto? Así los derechos de los contribuyentes se encuentran integrados dentro del mismo corpus juris, ¿correcto? Ya que desde el propio texto constitucional se estableció el mandato a todas las autoridades. Nótese, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para promover. Estamos hablando de promover. ¿Cómo vas a promover? ¿Cómo vas a respetar, proteger, garantizar los derechos humanos? ¿Cómo vas a garantizar el derecho humano violentando la legalidad? Bajándolo al tema de los recicos que les inhabilitaron la plataforma para presentar declaraciones antes de su derecho de audiencia de un caso de declaración presentado. ¿Dónde está la progresividad justamente, no?
¿Dónde está la inaplicación de dispositivos que violentan el derecho humano y de los contribuyentes? Y dícese, ¿cuándo has tumbado un crédito fiscal? Tan solo por invocar la violación a derechos humanos. Bueno, ahí está el principio de promine, promine. Y esto lo podemos extender. No me puedes decir que no me puedes devolver impuestos porque afecto a la sociedad, a las arcas públicas. Es promine, pro persona. No me puedes decir que me puedes inhabilitar, que me puedes dejar sin efectos los certificados de sellos digitales para facturar. No me puedes decir que me puedes eh, embargar las cuentas bancarias, los depósitos en las cuentas bancarias, los depósitos o la cuenta bancaria. Si hay otras medidas, ¿por qué? ¿Por qué en patente de inconstitucionalidad? ¿Por qué a Ledo justamente se le puede dejar sin efecto los sellos para facturar los certificados? ¿Por qué ante una petición de la autoridad que no son facultades de la autoridad vas a dejarles sin efecto o vas a restringirles sellos al contribuyente? El enorme daño a la economía, la pobreza que se puede generar en estricto apego hablando de estos dispositivos, ¿verdad? De universalidad, indivisibilidad, progresión. Nótese hasta dónde justamente podemos explorarlo y pareciera ser que estamos viendo entonces o escuchando como una película de ciencia ficción, pero se está aterrizando. Es cuando se hablaba de las apariciones y ahora son hologramas. Ahora ya lo vemos con el destello de justicia fiscal, incluso en la parte peticionaria. Nótese entonces, a partir de la citada reforma constitucional, no solo los derechos de los contribuyentes, sino las garantías para su protección gozan de una nueva tutela jurídica, ¿correcto? No solamente la parte de la protección judicial, jurisdiccional, sino también de la protección del derecho fundamental, de los derechos fundamentales. Y estamos hablando de una nueva tutela jurídica, un neoconstitucionalismo, un derecho dúctil. Y ahí están las pruebas en las sentencias de los tribunales, contradictorias, sí, claro. Ya vieron, por ejemplo, en el caso de las suspensiones, los pronunciamientos de los tribunales en relación a que opera la suspensión definitiva sin garantía. ¿Por qué? Pues porque existen figuras que así lo permiten como recurso de revocación o el exclusivo de fondo. Así lo dictan las sentencias y dice sin garantía. Se concede la suspensión, ¿correcto? Estamos hablando de este neoconstitucionalismo, de la nueva tutela jurídica, enfocado justamente al ámbito fiscal, de tal suerte que el concepto de dignidad, muy importante, ¿verdad? Hay una sentencia por ahí que refiere este material en un amparo en revisión en relación al nacimiento de la figura del mínimo vital, ¿no? Ojo, y más figuras que se han dado, quizá en contra del contribuyente, materialidad, sustancia, con tendencias a que el Poder Judicial esté legislando. No puede estar elementos del tributo, así como tampoco exenciones, en sentencias. Debe estar en leyes, ni tampoco diseminados en otros dispositivos que refieran a causación, a elementos de causación.
deben estar en leyes, ¿correcto? En nuestra apreciación. Bueno, el principio de universalidad, lo que hemos planteado, ¿verdad? Que los derechos son universales. Y vamos a referirnos a este párrafo. El principio de universalidad se encuentra íntimamente ligado a la naturaleza jurídica de los derechos fundamentales, pues se refiere al alcance de su protección, independientemente de lo que sean o no reconocidos. Nótese lo que hemos mencionado, independientemente, ¿sí? Independientemente de que sean reconocidos o no por el orden jurídico nacional, y yo me voy más allá, supranacional. Es como si estuviéramos regresando al juris natural, el naturalismo. Su objeto es ir más allá de la simple aplicación de la ley y pasar a su tutela supranacional. Es que refleja el consenso de la comunidad internacional, ¿correcto? En este orden de ideas, toda persona, sin excepción, tiene derecho al reconocimiento y disfrute de sus derechos fundamentales, tanto si sus estados, sus constituciones, los reconocen o no. ¿Qué tal? ¿Qué tal con este, este principio de universalidad? De tal suerte que la universalidad también persigue la ampliación en la titularidad de los derechos y de las condiciones protegidas por estos. Es decir, debe progresarse en ese, lo que significa la posibilidad de ampliar las hipótesis y las normas al mayor número de individuos. Resulta muy interesante hasta dónde estamos explorando y justamente podemos nosotros avanzar para hacer valer el respeto, la promoción de, por parte del Estado de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de los cuales son, eh, son aplicables a los contribuyentes. Y bueno, justamente la interdependencia que mencionábamos, ¿verdad? Concretamente, la reforma constitucional reconoce a la persona como un ente integral, en consecuencia protege sus derechos en todos los aspectos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, e incluso los de solidaridad. Recuerden que hay varias generaciones de derechos humanos, y sin reconocer jerarquías o diferencias entre ellos, puesto que el ejercicio efectivo de algunos se convierte en en la condición que posibilita la realización de otros. Y por ello, aquí al calce, ¿verdad? Abajo de este segundo párrafo, todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles, interdependientes. Deberá presentarse la misma atención y urgente consideración a la aplicación, la promoción y protección tanto de los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, culturales y sociales. Voy a, voy a tratar de colocarles a ustedes de una vez el otro material referente a ese pronunciamiento de la jurídica desconcentrada en en el que resuelve a favor del contribuyente por promine. Voy a ampliar artículo primero constitucional. Aplicación principio promine, el beneficio de una persona contribuyente. Prodecon consigue que el SAT declare la reducción de la multa al 100%. Una persona contribuyente promovió queja para conocer el estado de diversas solicitudes de reducción de multa que presentó ante la Administración Desconcentrada de Recaudación. Derivado de las gestiones, que es lo que dice la resolución,
al contribuyente. Por esta Procuraduría se conoció que los créditos a cargo de la persona contribuyente, así como las solicitudes de reducción de multas que presentó, eran controlados por una administración desconcentrada de recaudación diversa a la que solicitó el beneficio con motivo del aviso de cambio de domicilio que presentó. Bueno, esto como un antecedente. La parte importante, mediante diversas gestiones y acciones de investigación, la autoridad competente rindió su informe en el que comunicó que las multas a cargo de la persona quejosa habían sido dado de bajas por reducción, toda vez que esa autoridad resolvió de conformidad al principio pro persona consignado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, en relación a la regla 214.15, ofrece la protección más amplia a este dispositivo de rango inferior que la propia, ante todos los demás dispositivos superiores, obviamente, ¿verdad? Incluyendo la Constitución, incluyendo, entonces, que esta reglita, pero que ofrece la protección más amplia a través de una séptima resolución anticipada, realizando su reducción al 100%, lo cual fue confirmado por la persona quejosa, atendiendo a que su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales se visualizó que positiva. Nótese, aplicación de destellos de justicia justamente no en el ámbito jurisdiccional, sino peticionario, no jurisdiccional. Nótese para tales efectos. Vámonos a la Constitución. Me gustaría que referiríamos, porque es menester que nos vayamos a la Constitución, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para observar a detalle y con lupa la parte toral de nuestra exposición y contribución para ustedes de pro homine, de universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad y justamente directamente a la Constitución. Entonces, cuando no, oiga, se cae un crédito fiscal, pues sí se cae por pro homine. Aquí está un ejemplo. Y no va, no es necesario agotar, no necesitas agotar la vía jurisdiccional, una litis. Ojo, en el caso que estamos presentando, y yo que sé que ustedes lo están recordando porque supongo enterados ya previamente estaban. De tal suerte que vamos a ampliar aquí nuestra Constitución. Pido su atención, concentrarnos al 100%. Artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos. Aquí yo sí lo observo a la Constitución, aunque no me los reconozcas. Ojo, ojo, ojo. Dirán, uy, qué osado pretender criticar a la Constitución. Sí, porque lo que pasa es que puede ser constitucional el dispositivo, pero inconvencional, aún siendo Constitución. Si lo hemos observado en las leyes que tienen patente de inconstitucionalidad, que se han declarado inconstitucionales para efectos particulares, y sin embargo ahí está el dispositivo, ahí sigue dentro de la ley. Nótese, repito, reconocido en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajo condiciones que esta Constitución establece. También ahí le observamos inconvencionalidad. Ojo, ojo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme con esta Constitución, refiriéndose a derecho humano.
y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo, no tengas duda, ¿verdad? No tengas duda, autoridad, ¿correcto? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo, nótese, en todo tiempo, a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, y ahí va parejo, no solamente de Poder Judicial, dice todas las autoridades, ¿correcto? Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios, y aquí ya refiere, va para todas las autoridades, debe ser progresivo, debes promoverlo. Si tú me estás negando una licencia, ¿verdad? Me estás negando un empadronamiento, me estás negando el acceso a la justicia, me estás haciendo gravoso y oneroso un trámite, se instala las facultades tu autoridad y quieres contabilidad especial, específica, copias certificadas, erogaciones. Si me estás negando un derecho, si me lo estás disminuyendo, nótese, va para todas las autoridades. En el ámbito de sus competencias tiene la obligación promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, que ya hemos visto, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá, nótese, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos de esta ley. Está prohibida, bueno, ahí refiere a la esclavitud. En los Estados Unidos mexicanos, los esclavos del extranjero que entren en territorio nacional alcanzarán, y por este solo hecho, la libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida la discriminación, también en materia fiscal, ¿verdad? No estás discriminando cuando no te sujetas al principio de equidad, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad ahora con la ley de adultos mayores, ¿verdad? En la relación con las autoridades fiscales, muy específico. No es lo mismo que instales facultades o tengas una relación determinada a adultos mayores, ¿correcto? Las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Bien, ahora nos regresamos a donde estábamos originalmente. Nos regresamos aquí y avanzamos. Justamente en interdependencia es que un derecho depende de otro, o de dos, o grupos de derechos son mutuamente dependientes para su realización. Entonces, tú me estás restringiendo el sello digital, me estás dejando sin efectos, ¿verdad? Estás afectándome otros derechos. Ojo. De tal suerte que la progresividad, bueno, ya lo advertimos al respecto de la progresividad. Si tú me diste oportunidad de aplicación de un estímulo fiscal, porque el reciclo es un estímulo fiscal, y ante una ilegalidad o inconstitucionalidad me privas de ese estímulo fiscal, tendríamos que tenemos que implementar un medio de defensa, ¿verdad? De tal suerte que una parte importante
es este párrafo. Vamos aquí a regresarnos un poquito para efecto de resaltar. La progresividad de estos derechos se advierte en el segundo párrafo del primero de la Constitución Federal, al establecer que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento a la persona, ¿correcto? Y brindándole la protección más amplia, principio pro homine pro persona. En función de lo expuesto se advierte que el principio de progresividad tiene una doble dimensión. La primera, la que podemos denominar positiva, y está expresada a través del avance gradual en orden de satisfacción plena y universal de los derechos tutelados. Debemos avanzar, no ir hacia atrás, que supone decisiones estratégicas e miras a la preeminencia de la postergación de ciertos derechos por razones sociales, económicas o culturales, y la otra, a la que podemos denominar negativa, que se cristaliza a través de la prohibición del retorno o también llamado principio de no regresividad. Esta parte resulta importante. La interpretación jurídica a la luz del principio prómeno implica la búsqueda del mayor beneficio para la persona, pues debe acudirse a una interpretación extensiva cuando se trata de derechos fundamentales protegidos, extensa, y por el contrario, la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites. Nótese, si es para efectos de establecer límites, debe ser restringido. Si es para efectos de hacer crecer, ¿verdad? Ampliar la protección más amplia, no debe ser limitativo, debe ser extensivo. Bien, bien. Ahora, justamente, así las cosas, todas por mandato constitucional y conforme al 29 del Pacto San José, limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad reconocido de acuerdo con las leyes de cada estado o de acuerdo con otra convención en que México sea parte. Entonces, justamente ahí estamos. Se habla mucho en materia fiscal de derechos adquiridos reconocidos, y cuando cambia la autoridad, hace cambios al respecto, no ampliando, no haciendo progresivo este derecho, estaríamos hablando de una flagrante violación a la progresividad justamente. Eh, y ahí viene eh, eh, el tema, por ejemplo, la no deducción de los anticipos de sociedades civiles, ¿no? Constituidos como reciclos. ¿Qué tal? Hay varios tópicos al respecto. Justamente lo podemos advertir. Eh, Vamos a avanzar en este sentido. Eh, Ante el posible conflicto de normas vigentes nacionales o internacionales, sin importar su jerarquía, el juez que conozca del asunto deberá aplicar aquella que sea más favorable. Ya lo vimos justamente, no importando la jerarquía de la persona. Ojo, ojo, cabe destacar, no se trata de un problema de jerarquía entre normas o de derogación tácita de algunas de ellas, sino de aplicabilidad e interpretación de distintas fuentes del derecho. Habías diseñado un RIF, ¿verdad? Derogaste los artículos, le negaste al final el último año del 10% de renta. Había un derecho adquirido, era progresivo, clasificaste a los contribuyentes, determinaste, hubo una exposición de motivos. ¿Y al agape, a dónde lo mandaste? Como agua va, ¿correcto?
Y golpe y sobada al agape, ganaderos, silvicultores, agricultores. Si pasas los 900 de la exención, pagas por todo y te regresas a tributar. Ojo, ¿qué tratos son esos? ¿Estamos siendo progresivos? ¿O vamos a caprichos de la autoridad? Un total desorden en la tributación. ¿Qué es eso? Que me dices una cosa en ley y por vía miscelánea me dices otra totalmente contradictoria, haciendo oneroso, gravoso, transgrediendo la ley, la constitución y el derecho supranacional. No lo vamos a permitir, no lo permitimos así. Por eso instalamos los medios de defensa con éxito. Ojo, ¿hacia dónde vamos entonces? A una regresión. Bueno, las reformas del artículo primero constitucional estableció la obligación a cargo de todas las autoridades para que el ámbito de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos fundamentales de los principios de universalidad, interdependencia, divisibilidad y progresividad. Y tú dices, es constitucional la contabilidad electrónica, es constitucional la restricción de los sellos, ¿Cómo? Fue una vacuna del Estado. No estuvo bien encausada la causa de pedir. ¿Conocemos los amparos ganadores? ¿Los cacarea el Estado? Y esta parte importante del control constitucional. El control constitucional de las figuras de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, la control difuso, la no aplicación de los dispositivos que violenten derechos humanos justamente, y que nosotros los hacemos el enlace y la construcción de la violación de una ilegalidad a una violación de derecho humano, o de una ilegalidad a una inconstitucionalidad y luego a la inconvencionalidad. No debes aplicar dispositivos. Ojo, este párrafo refiere doctrinalmente, se ha distinguido dos métodos de control constitucional, difuso y concentrado. Bueno, sabemos que el concentrado es para efectos de los órganos mismos que emiten sentencias, ya sea individuales o de efectos generales. Y el difuso es directamente la no aplicación, sin necesidad de declaratoria de constitucionalidad. Y a raíz de eso viene la propuesta, ya no las declaratorias de inconstitucionalidad, simplemente no hay para efectos generales. Voy a leer justamente todo el párrafo. Doctrinariamente se ha distinguido dos métodos de control constitucional, el difuso y el concentrado. El difuso de common law implica todos los jueces pueden ejercer el control constitucional inaplicando las normas ordinarias que estimen violatoria de la Suprema y sin declaratoria general de validez. Sin declaratoria, lo sabemos. Por otro lado, el sistema concentrado refiere justamente, ¿verdad? Se otorga una facultad de órganos competentes y especializados cuyas resoluciones de invalidez pueden tener efectos que generales o individuales. Y estamos hablando justamente de una interpretación conforme. Derechos humanos de los contribuyentes. Bueno, aquí viene un listado de ellos, ¿no? En cuanto justamente derecho de audiencia previa, derecho al acceso a la impartición de justicia pronta y parcial, seguridad jurídica, legalidad por la debida sujeción a procedimientos y retroactividad de leyes. Estamos hablando del catálogo de leyes que son violentadas de manera reiterativa por las autoridades fiscales, justamente el artículo primero constitucional, 14 constitucional, 16 constitucional. Amén de que existen, pues otros dispositivos legales, ¿no? Para efectos de las facultades y competencias de las autoridades, ¿verdad? El 72 y la reserva de ley justamente en materia de contribuciones, 72, 74, 73, 117, 118 de la Constitución Política, ¿no? Sobre lo que se debe legislar en materia de impuestos y cuotas.
Eso es constitucionalidad también de los tributos. E incluso el 89 en cuanto a la publicación de sanción, publicación, promulgación de las leyes que se entiende también fiscales por parte del Ejecutivo. Aquí un apunte respecto de capacidad contributiva. En el último párrafo, de esta manera se ha introducido otro elemento importante en la discusión jurisprudencial que resulta ser el derecho al mínimo vital o derecho al mínimo existencial. Y se ha considerado que al afirmar que todas las personas deben contribuir no implica que no habrá excepciones, ya que la causa que legitima la obligación tributaria es la existencia de la capacidad idónea para tal fin. Debo, no niego, pago, no, ¿debo qué? No niego, pago, no tengo en estricto apego, ¿verdad? No operaría privación de libertad. Y se duele la autoridad, no que le dejes de pagar el tributo, sino que la engañes, ¿correcto? Que configure el Estado y tipifique el engaño. Es que yo no te engañé, no presenté declaración, la presenté en cero porque no me da liquidar y en cero a pagar porque no tengo para pagar. E incluso en algún tiempo, ustedes recuerdan, se exhortó a la desobediencia civil en las gasolineras y demás para no pagar el IVA y para presentar declaraciones en cero. ¿Recuerdan? Este párrafo justamente, ya que la causa que legitima la obligación tributaria es la existencia de la capacidad idónea para tal fin, parámetro que debe entenderse vinculado con lo que se ha denominado mínimo vital y que ha establecido en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una garantía fundada en la dignidad humana, configurada como el requerimiento de que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo a fin de facilitar que los gobernantes participen en la actividad de la vida democrática, de tal suerte que no deberá gravarse este mínimo vital, ya que debe considerarse como el mínimo ingreso que obtiene el contribuyente para destinarlo a gastos innecesarios e indispensables. Y ustedes dirán, pero eso es pura utopía. Eso no, con eso no se cae un crédito fiscal. Bueno, ya vimos que sí. Y vamos caminando hacia ello, como dijera Galeano. Por eso es importante la utopía en determinado momento. Vamos caminando y hasta que se concreta. Y sí, hay casos, ¿verdad?, que se dirimieron justamente sentencias en relación al mínimo vital y la igualdad tributaria. Y además, en estricto apego en la práctica, van por ti el ejecutor y no te encuentra bienes para embargarte. Te arma una carpeta de investigación. No, no es por aquí hacer patente o apología de delito, ni invitarlos a la evasión, ya ir en contra del cumplimiento constitucional de los impuestos. Ya no digo legal. Yo en mis conferencias ya no digo legal, ya es convencional y constitucional, a lo mejor por mi formación, pero es que justamente no estamos tributando conforme a la ley e incluso por lo que hemos examinado aquí del derecho supranacional, ni tributar conforme a jurisprudencias o tesis o sentencias, ni adoptar figuras que influyan en el gravamen o contengan elementos de gravamen. Eso de la materialidad, el complemento de pago, sustancia, eh, figuras ahí de interconexión y una serie de términos jurídicos que, que, que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales y que constituyen elementos de tributo no debieran ser, no debiera ser. Patente de convencionalidad, de inconvencionalidad, sino de inconstitucionalidad, de inconvencionalidad. E incluso me atrevo a cuestionar las retenciones, me atrevo a cuestionar el pago por terceros. ¿Dónde dice, ahora sí que en lugar de ser amados los unos a los otros, es fiscalizados los unos a los otros? ¿En qué parte de la Constitución está?
Bueno, sin llegar a apasionamientos, a ver qué dispositivo constitucional dicta eso, que un gobernado fiscalice a otro gobernado y que sea sancionado si no lo hace. Ahí está la subcontratación, el outsourcing, los trabajos, los servicios especializados, toda la sanción. Ahí está el EFOS, EFOS, EDOS, ECOS, correcto. Y bueno, obviamente la situación en el caso de, hasta aquí está de moda Ecuador, ¿verdad? Ahí va, ahí está, vamos a observar el derecho supranacional. Y ahora más que nunca se va a apuntar hacia ello. ¿Qué es lo que va a hacer el empresario del banco y de los electrónicos que debe 65.000 millones de pesos? Como particular va a acudir al derecho supranacional. Se ventilaron, sacaron sus trapitos al sol. El Estado lo dio a conocer a nivel universal, multiuniverso. Se va, se está eh, no poniendo de moda, sino se está acrecentando el litigio supranacional, internacional. ¿Sí? Y aquí habla justamente, en este inciso B, la Corte al establecer que los pagos estarán exentos de cualquier gravamen existente o que llegara a decretarse en el futuro, está estableciendo, en el caso Ecuador, una exención y según el ordenamiento jurídico interno, un elemento que nos hace falta, pero ni tanta porque podemos echar mano de la convencionalidad. Las exenciones solo pueden ser decretadas por ley y no por medio de una sentencia. Luego entonces los elementos del tributo, o más bien los gravámenes, no podrán ser, o elementos del gravamen, no deben ser decretados en ley, en sentencias, sino en ley. ¿Correcto? Y hablando del derecho fundamental, el derecho de los trabajadores, las retenciones por las pensiones, en las liquidaciones, se hacen retenciones, destino de gasto, bueno, principios constitucionales, aquí refiere, y la parte importante que nos llama la atención es este párrafo que refiere. De esta manera se habla de la ponderación de principios, pues cuando existe choque o contradicción entre un principio y otro, es válido ponderar a efecto de determinar la importancia de uno sobre otro, en el caso concreto, resaltando su jerarquía móvil y axiológica, ya que su importancia no siempre será la misma y su valor dependerá de cada uno. En particular, tratándose de la materia fiscal, la dualidad de derechos que generalmente se encuentra en colisión está enfocado hacia los derechos patrimoniales frente a los derechos sociales. Ojo, lo que les decía, no te devuelvo porque afecta a las arcas públicas, porque es el interés, protejo el interés público. Y no solamente en el ámbito fiscal, ya vimos lo que le llaman las obras magnas. Y luego cómo lo concatenan y lo mandan a seguridad nacional, prioritario para la seguridad nacional. El, el, la clasificación de la información, tutelados cada uno en artículos constitucionales específicos. Y bueno, aquí ya refiere destacar los principios constitucionales, cumplen tres funciones específicas: exegética, fundamentadora, de garantía para los particulares, y remitimos nuevamente a 31 fracción cuarta, obligaciones de quienes, de los mexicanos, ¿verdad?
Es que yo voy a venderle un producto a un extranjero, le cargo los impuestos. ¿Cómo? Sí, hay una figura en que yo le cargo los impuestos, pero me los devuelven. Ah, son para los extranjeros, pero la enajenación o la prestación de servicios va a ser en territorio nacional, pero el beneficiario es un extranjero. Ah, contribuir por los gastos públicos así de la Federación como del Distrito Federal, refiere el 31 fracción cuarta, bueno, en este caso Ciudad de México, del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional, equitativa y legal. Eso justamente lo conocemos ya de antemano, ¿no? Y de ahí se desprenden, pues ahí los principios que ya mencionamos. Cerraríamos esta parte y nos vamos al otro material que refiere a algunos tópicos, porque justamente están los artículos de la Constitución de los cuales ya hemos mencionado, artículos también o numerales de la Convención Americana, octavo, 25, 29, constitucionales, primero, 14, 16, 72, 74, 73, 17, 117, 118. eh, Nos vamos a ir a la afectación de en materia de seguridad jurídica, violentando el 16 constitucional, aunque es importante nuevamente, nuevamente, checar estos dispositivos. Miren ustedes, avanzamos para ubicar el 14 constitucional. Y ustedes dirán, otra vez, pero si eso ya está trillado, ¿qué creen? Y ustedes, quienes son litigantes, tenemos que volver a invocar, tenemos que repasar y plantear y reflexionar la posible violación a estos dispositivos que se repiten por parte de la autoridad. ¿Por qué no tal pareciera que no le importa que sea inconstitucional, que sea ilegal, mientras sirva para recaudar y de ese universo paguen y pocos se defiendan? Entonces ya es eficaz. Es algo que, por supuesto, ¿verdad? Debe cambiar, y ya hay responsabilidades para tales efectos de las que no había antes, ¿verdad? Incluso pues lo observamos, ¿verdad? De las sanciones para los ejecutores, tan solo en ese rango, y las responsabilidades para los administradores, para de jefes de oficinas exactoras o recaudadoras. Voy a avanzar para ubicar el 14, tan trillado, sí, justamente, pero para darle el enfoque correspondiente, y ya nos pasamos. Ujú. Entonces, me da gusto exponerles y refutar lo que alguna vez fue planteado a mi persona. ¿Cuándo se ha caído un crédito fiscal por alegar derecho humano? Ahí está. 16, 14. Sencillito, pero que lo hicimos valer cuando defendimos RIF, defendimos RECICO, defendimos 16 cuando defendimos multas, RIF, RECICOS, restricciones de sellos digitales, cancelación de sellos digitales, y inmovilización de cuentas o embargos de depósitos a las cuentas bancarias. Nuevamente estos dispositivos ni nuevos son viejitos. 14, ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades. Mi dinero, ¿verdad? A través del impuesto, mi dinero, estás persiguiendo autoridad. Posesiones, derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y además las leyes, tipicidad. Las leyes, ¿me sancionas? ¿Me colocas como infractor? ¿Me sancionas?
¿Atendiendo a qué ley? ¿Correcto? Ley. ¿Qué aplicaste? ¿Reglamento? ¿Miscelánea? ¿Estándar? ¿Apéndice? ¿Instructivo? No. ¿Correcto? ¿Cuándo salieron estas disposiciones? Pero debe ser con anterioridad. ¿Correcto? Y dice, leyes. En los juicios de orden criminal, en los juicios de orden civil, y nos vamos al 16, trillado, sí, 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 chiquitito el 16, vamos a ver, justamente otra vez, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos te llevan al 16 en materia de litigio, ¿no? 16, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. ¿Mm? ¿Sino en virtud de qué? Mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive. Actualiza 38 fracción. 38 Código Fiscal de la Federación. ¿Correcto? Del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en fuego de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que se quede constancia. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos personales. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial. Ujú. Y justamente ya habla ahí del indiciado, de la flagrancia, delincuencia organizada, en toda orden judicial, correcto. Y la parte importante, justamente, 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo las resoluciones de manera pronta. ¿Que fijen qué? Las leyes, ¿verdad? De manera pronta, prohibida las cosas, consecuencia de las cosas judiciales. Ujú. Y se debe privilegiar, ¿verdad?, la solución del conflicto sobre formalismos. El fondo sobre la forma. Nos quedamos con la parte de, de referente a el acto de molestia, ¿verdad? Ajá, papeles o posesiones, correcto. Estamos justamente, nuevamente, 16 constitucional en aplicación para hacerlo valer contra justamente los tópicos que les mencioné. Recordar que estamos en la nueva tutela jurídica nacional supranacional y que es respetar teleológica, es el respeto teleológico de las normas, promover y proteger los derechos fundamentales de las personas y justamente nos vamos a regresar para ver algunos tópicos de ilegalidad que se crece a inconstitucionalidad y que pudimos haber advertido por parte de las autoridades fiscales, ¿verdad? A manera de recordar precisamente, ajá, aquí está este el material, en resumen, Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos,
Artículo primero, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad e interdependencia. Habla de todas las autoridades, lo marcamos en rojo, ¿correcto? El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar. Un tema que nos queda de ver el Estado, la reparación de los daños. El 16 constitucional, ¿verdad? Que lo vimos hace un momento. Y aquí viene la serie de artículos constitucionales que mencionamos, ¿verdad? Por supuesto, el 31, 14, 16 primero. Y hablamos del neoconstitucionalismo atendiendo precisamente a el derecho dúctil. Y en estricto apego no debiera existir colisión de derechos y no en perjuicio de uno hacer valer otro, y que no es necesario justamente por la vía jurisdiccional invocar el principio predomina porque ya vimos los destellos de justicia fiscal que a través de la vía no jurisdiccional. Es que no solamente es el derecho a la protección judicial, sino al de los derechos fundamentales. ¿Correcto? También debe considerarse mínimo vital, dignidad, derecho de propiedad, no discriminación, no abuso del sistema tributario que puede originar y causar pobreza. Elementos del tributo, ya quedamos, ¿verdad? Solo mediante ley. Derechos fundamentales a derechos humanos, de la legalidad a la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad seguiría. Doctor, Obligación de elementos. perdón, perdón, Sí, doctor, porque no me sí. funciona la mano. Me comentan que en las diapositivas, no sé si va de acuerdo a lo que está diciendo o se quedaron atoradas porque sigue estando las anteriores y ya no pueden visualizar unas nuevas, pero no sé si está bien, ¿es correcto? Prácticamente lo estoy leyendo en sustancia Ok, y las diapositivas son a manera de conceptos de resumen. Entonces, si tienen a la vista la diapositiva y si usted me hace favor de decirme esta que dice constitucional tributaria y luego numera o están colocados aquí las figuras elementos del tributo solo en ley y luego derechos fundamentales, si esa la tiene a la vista, no, no, doctor. Tenemos a la vista la número 46 que dice, ahora bien, haciendo énfasis a los principios de ahí, proporcionalidad y entonces, equidad tributaria. permítame tantito, como dice el de la tele. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a hacer el stop y la vuelvo a colocar. ¿Cómo no? Gracias, doctor. Y aprovecho para comentarle a nuestros participantes que pueden ir formulando sus preguntas o sus dudas que tengan para hacerle al doctor Arturo. Pueden ir escribiéndole a través del chat y bueno, en un momento más ya daremos lectura en cuanto finalice su exposición para irselas pasando conforme nos vayan llegando. Gracias. Muy bien. Ahí estamos. Vamos. Voy a volver a pasarlas nuevamente. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Volvemos. Vamos a ver. Volvemos a compartir. Ahí está, constitucionalidad de la fiscalización. ¿Sí la tienen a la vista? Sí, doctor, sí se ve. Y ahora dice artículo primero y con Sí, letras cómo en no. rojo. Sí, doctor, sí se ve. Ah, muy bien. Qué bueno que me hizo favor de Gracias. avisarme. Muchas gracias. Gracias, doctora. El artículo primero, bueno, es básicamente el resumen porque ya lo vimos en la ley
y es un material que tenemos para ustedes con las ideas importantes en rojo y en amarillo las ideas secundarias, referente en este caso al artículo primero y al artículo 16 constitucional, y una lista. Bueno, aquí más adelante aparece la lista de los artículos constitucionales y de las figuras de las que hablamos, el neoconstitucionalismo, el derecho dúctil, para que también ustedes puedan explorarlo. 2 horas no nos da para todo, pero les apoyamos con estas referencias, con estas láminas de resumen. Y oralmente las leí hace un momento, y ahora nos vamos aquí en el artículo nuevamente primero, y hacemos una relación con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que se coloca bajito de la Constitución, y aunque precisamente no son dispositivos constitucionales, pero que es importante, ¿verdad? Porque la autoridad violenta esta normativa, en el sentido de que solo toda publicación, toda relación con la autoridad deberá ser no onerosa ni gravosa. Y luego el artículo cuarto de esta Ley Federal de los Contribuyentes, de los derechos de los contribuyentes, refiere justamente a que son publicadas en forma eh, global las disposiciones para que sean entendidas por los contribuyentes y se atiendan a una comprensión, dicta el artículo 7 de la Ley Federal de los Contribuyentes. Dice: las autoridades fiscales tendrán la obligación de publicar periódicamente instructivos de tiraje masivo y comprensión accesible en estricto apego, aunque parezca fantasía, ciencia ficción, si no es lenguaje sencillo, accesible, claro, en estricto apego, no estaríamos obligados a contribuir. Perdóname la osadía, pero un constitucionalista no puede quedarse nada más en el intento, ¿verdad? Debe abordar incluso a lo que a uno les llaman utopía, pero que nosotros le llamamos constitucionalidad y convencionalidad, ¿verdad? Y de tal suerte que todo dispositivo que impere un gravamen, ¿verdad? Y ponga un gravamen, debe ser de manera claro y explicativo, y deberá el Estado organizarse para hacerlo llegar así a sus gobernados, y que en toda relación con los contribuyentes se presume de buena fe, de tal suerte que eh, recordando el artículo primero, en cuanto que no tengan defectos las leyes principales, nos remitiríamos a las condiciones del código, y que nuevamente refiere el principio constitucional de destinar a gasto público, y que solo mediante ley estamos obligados a contribuir, ¿verdad? Y aquí se hacen unas referencias al Código Fiscal de la Federación en relación a precisamente hacer llegar a sus gobernados contribuyentes de manera general dispositivos que faciliten el conocimiento. Y luego, bueno, esta fue el dispositivo que se cayó en relación a las responsabilidades del contador público, ¿verdad? Respecto de incumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras y de hechos probables de delito. Ya vieron lo que resolvieron los tribunales. Y aquí una muestra de la autoridad, cómo burdamente pretende parchar dispositivos legales, hablando concretamente de la ley de renta en en el artículo 27, fracción tercera, referente a la bancarización del pago arriba de los 2,000, en el que la ley original, esta es la ley, no contempla ninguna coma. Aquí, una interpretación hermenéutica en estricto apego, pues podríamos deducir arriba de los 2,000 en efectivo, porque refiere la ley de impuesto sobre la renta en el 27, fracción tercera, estarán paradas con un comprobante fiscal, y que los pagos cuyo monto excedan de 2,000 y de corrido, en una interpretación hermenéutica, se efectúe mediante transferencias electrónicas y desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente. Y nótese cómo parchan miscelánea 2023 y 2024, vuelve a colocar e inventa una coma aquí para darle sentido según la autoridad y exigir arriba de 2,000 pesos la bancarización. Incertidumbre jurídica, violenta el principio constitucional y el dispositivo constitucional, y por supuesto también el derecho internacional, ¿verdad? Y este es justamente el caso de la PRODECON que vimos, y esos son los dispositivos legales de los cuales tienen que ver con la constitucionalidad de los tributos, ¿verdad? Las facultades concurrentes exclusivas, la potestad de Estado tributaria, y aquí vienen los dispositivos constitucionales para que ustedes los repasen. Y hemos concluido nuestra charla
¿verdad? Y ahora sí, si ustedes me lo permiten, doy el stop para estar atento a sus retroalimentación, aportaciones, eh, compartir experiencias y justamente quedo de ustedes a sus órdenes. Ay, aquí está el chat. Ya, Gracias. no se veía, ya quedó. De todos modos, la parte toral y prácticamente todo, precisamente lo digo en forma oral, para aquellos que van manejando, que tienen otra actividad, tienen hasta 2 cursos a la vez y demás, ¿verdad? Para las contadoras que hacen 1000 cosas y están pendientes, pues están escuchando, aquellos que van manejando, van escuchando prácticamente, si no lo ven, lo escuchan, por eso es doble siempre, ¿verdad? Mis charlas y cursos en forma oral para que escuchen, porque así hago yo también. A veces estamos atendiendo, estudiando el posgrado y estamos atendiendo una conferencia, las dos al mismo tiempo. Vamos en el coche y ponemos ahí y vamos viendo y una serie de peripecias que vamos haciendo. Yo sé que esto es tan solo recordar porque es una comunidad de expertos aquí. ¿Verdad? En lo poquito que les podamos contribuir, estoy por satisfecho, muy agradecido con nuestra apreciable barra nacional de abogados fiscalistas, en la que preside pues el maestro Jorge Torres Verdález, y justamente en este equipo la doctora que nos asiste ahora, y demás compañeros. Bueno, pues estoy atento entonces. Muchas gracias, doctor. Agradecemos profundamente a nombre del Consejo de Administración la participación que ha tenido con nosotros y compartirnos todos estos conocimientos. Doctor Jorge Verdález Torres es nuestro presidente de la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México, que voy a cederle la palabra en estos momentos. Doctor maestro, no sé si quiera decirnos algo antes de dar por concluida la sesión. Darle las gracias. No tiene abierta su micrófono, maestro. Darle las gracias a mi cordial y venturoso amigo, el doctor Arturo Enrique Sidor Piña. Es una extraordinaria labor la que nos está haciendo el día de hoy. Es un reconocido y prestigiado profesionista de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla también, ¿no? Que nos acompaña el día de hoy y nos dio una extraordinaria cátedra que la verdad lo tengo muy valorado y muy entendible, y sobre todo la forma en que lo dio, ¿no? Muy entendible para todos, no sin tanto recoveco ni tanta ni tanto tecnicismo. Yo agradezco a todos los que están presentes el día de hoy. La Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México está haciendo una labor muy grande al traer y al tener a grandes profesionistas, en esta ocasión el doctor Arturo Enrique Sidor Piña, prestigiado. Para nosotros es nuestro Premio Nacional Jurídico Fiscalista a nivel 2024. Y una vez el día de hoy le va a hacer su reconocimiento, y están invitados todos ustedes para que nos acompañen en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla, en el mes de octubre, 14 de octubre. Ahí será el reconocimiento que se le van a hacer a todos estos grandes profesionistas loables, próceres del derecho, que nos han acompañado en todo, así como también a muchos más de los que están también aquí mirándonos y oyendo en esta ocasión, que también serán reconocidos. Agradecemos la presencia el día de hoy, doctor, y a todos los que nos acompañan. Yo les aseguro que no se van a arrepentir de esta ponencia. Hemos traído y hemos tratado que esté a la altura de ustedes y que realmente aprendan y que sepamos aprovechar la sapiencia de nuestros ponentes. Muchas gracias, doctor, y me refrendo a la orden, como siempre, con usted y con los demás compañeros que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, maestro. Antes que nos vayamos, quisiera comentarles que las grabaciones, el material, estará disponible se los vamos a hacer compartir a través del chat del diplomado. Vamos a tratar de señalarles paso por paso cómo pueden ustedes bajarlo, porque creo que por ahí ha existido alguna confusión.
Entonces vamos a tratar de indicarle paso por paso cómo pueden bajar del Drive donde se encuentra el material que expuso hoy el maestro, el material de reforzamiento del tema y la grabación que va a estar disponible para aquellos que no pudieron asistir el día de hoy o por alguna razón estuvo entrecortada o no pudieron escucharla completamente. Por otra parte, también cada una de las sesiones va a tener habilitado un examen que ustedes van a tener que llevar a cabo. A través de la elaboración de este examen que ustedes van a llevar a cabo, se les va a tomar en cuenta la asistencia. Por eso el día de hoy ya no subimos el for para que ustedes asistiera por cada asistencia, porque lo van a hacer a través del examen que tendrán que ustedes realizar en cada sesión posteriormente a ella. Quiero invitarlos para la próxima sesión que la tendremos y la llevaremos a cabo el próximo jueves 18 de abril y que estará impartido por el doctor en Derecho Constitucional y Administrativo, el doctor Evaristo Benítez González, con el tema Derecho Constitucional y Administrativo. Maestro, perdón, doctor Arturo Coropiña, no sé si quisiera agregar algo más para dar por concluida la sesión del día de hoy. Bueno, que vamos a seguir dando la batalla, esta comunidad de expertos, ante los cambios que vienen, lo han anunciado ya, restringir los efectos generales de las sentencias es peligroso. Creo que es importante que organismos como este justamente estemos atentos para dar la batalla jurídica, además de otras situaciones que se están ya cocinando en materia de afectación de los derechos del contribuyente. He colocado mi número telefónico allá con el permiso y la venia de la barra y de nuestro presidente, porque me solicitaron inbox y quedo de ustedes como su servidor en lo que podamos colaborar. No duden, en lo particular estamos a la orden. Muchísimas gracias. Al contrario, le agradecemos profundamente nuevamente, doctor Arturo Enrique Sidoro Piña, el habernos acompañado y haber compartido con nosotros sus conocimientos. Nos están preguntando el examen hasta cuándo va a estar disponible para poderlo realizar. Va a estar disponible hasta el día lunes para que ustedes puedan realizar lo correspondiente a esta sesión. Pues, me comentan que hoy se sube en el chat del diplomado también para que tengan a partir de hoy hasta el día lunes. Sin más por el momento, pues agradecemos su presencia a cada uno de ustedes y nos esperamos el próximo jueves. ¿Me permite tantito? Sí, cómo no. Adelante. Doctora. No se le escucha su... Ok, adelante, doctor Josué. Doctora, me están preguntando de las demás sentencias pro homine que se han logrado. Con gusto, ya es fuera de lo que es la exposición. Ya coloqué mi número. Para los que gusten mandarme mensaje, les envío los extractos con gusto. Era lo que quería apuntar. Gracias, se los leo. El teléfono del doctor Arturo Sidoro Piña es 238-14-710-30. 238-14-710-30. Gracias, doctora. Al contrario, pues excelente noche a cada uno de ustedes. Gracias, hasta luego.
quedó grabado, o ya te puedes salir y ahí ya lo puedes finalizar. Finalízalo. Ya para que, a ver si sí.